Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a revisar algunos conceptos esenciales para comprender el pH, los ácidos y las bases, y la forma en la que estos se comportan en soluciones acuosas. Pero primero que nada, ¿qué es un ácido y qué es una base? Según Lewis, un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones por poseer un orbital externo libre, mientras que una base va a ser una sustancia con un par de electrones disponibles en su último orbital. Esto con el objetivo de que puedan formarse dobles enlaces. Sin embargo, según Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia capaz de ceder o donar protones, mientras que una base es una sustancia capaz de aceptar un protón al reaccionar con un ácido. En este sentido, tenemos que la forma en la que se comportan los ácidos y las bases se cimienta en la forma en la que se ioniza el agua. ¿Por qué? Bueno, porque el agua se comporta como una sustancia anfótera, es decir, puede comportarse tanto como un ácido como una base. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, a que si, por ejemplo, el agua se pone en contacto con un ácido, ésta se va a comportar como una base, ya que será capaz de aceptar los protones que el ácido le done. Mientras que si el agua está en contacto con base, ésta se va a comportar como si fuera un ácido, es decir, va a ceder protones a la base. Ahora bien, ¿qué es el pH? El pH se define como la concentración de protones o iones hidróneo en una solución acuosa. En este sentido, tenemos que el pH abarca rangos de concentración de protones que van desde 1 molar hasta 10 a la menos 14 molar. 1 molar para soluciones muy ácidas, 10 a la menos 14 molar para soluciones muy alcalinas. Sin embargo, dada la distancia que existe entre la concentración 1 molar y 10 a la menos 14 molar, se optó por utilizar una escala logarítmica, que actualmente conocemos como escala de pH, y que abarca pHs que van desde 1 hasta 14. De 7 para abajo se van a considerar pHs ácidos, mientras que de 7 hacia arriba, el 7 neutro, de ahí hacia arriba, se considerarán alcalinos o básicos. Ahora bien, también es importante mencionar que los ácidos y las bases se van a clasificar a su vez como ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. En este sentido, tenemos que tanto los ácidos como las bases fuertes, una vez que se ponen en contacto con el agua, estas van a tender a disociarse totalmente en su forma protonada o especie ácida y su forma no protonada o su especie alcalina o básica. En este sentido, tenemos que solamente existen 6 ácidos fuertes, como son el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el iorudo de hidrógeno, el ácido perclórico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico únicamente en su primera disociación. El resto de ácidos se clasifican como ácidos débiles. Ahora bien, en el caso de las bases fuertes, tenemos que los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinotérreos van a entrar dentro de estas bases fuertes. Por ende, entre ellos vamos a tener al hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidio, hidróxido de cesio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio
hidróxido de cerio, hidróxido de bario. En este sentido, también yo les comentaba que había ácidos y bases débiles. En el caso de los ácidos y las bases débiles, estos en solución acuosa únicamente se van a disociar de manera parcial. Es decir, solo una pequeña cantidad de ellos se va a disociar hacia su forma protonada y no protonada. Es decir, la forma del ácido y su base conjugada. Pero, ¿cuál es la importancia de dichos ácidos y bases débiles? Bueno, resulta que estos ácidos y bases débiles suelen utilizarse como soluciones amortiguadoras. En este sentido tenemos que tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular es imprescindible que se dé la regulación del pH. Esto con el objetivo de que las moléculas puedan funcionar de manera óptima, ya que, por ejemplo, en el caso de las enzimas intracelulares que se encuentran en el cuerpo humano, estas resulta que suelen trabajar a pHs neutros, pHs de 7, ya que son los pHs fisiológicos. Si nosotros por alguna situación llegamos a alterar dicho pH neutro, resulta que estas enzimas van a verse comprometidas, es decir, va a disminuir su capacidad catalítica. En este sentido, pues tenemos también que los tampones fisiológicos se definen como sistemas acuosos que tienden a amortiguar los cambios de pH cuando se añaden pequeñas cantidades, ya sea de ácidos o de bases. Y como ya les comentaba, los ácidos y bases débiles suelen utilizarse como tampones fisiológicos. A su vez, estos tampones fisiológicos, por tanto, van a estar formados en solución acuosa, o bueno, van a disociarse en solución acuosa en una proporción de ellos en su ácido débil más su base conjugada. Mientras que en el caso de las bases débiles vamos a tener la especie de la base débil más su ácido conjugado. También es importante recalcar que cuando la concentración de ambas especies es similar, es decir, la concentración tanto del ácido débil con su base conjugada o en su defecto la base débil con su ácido conjugado, el sistema tendrá una gran capacidad amortiguadora. Es decir, es cuando más puede amortiguar estos cambios de pH. Por tanto, cualquier aumento de concentración de protones podrá ser absorbida por la base conjugada, mientras que si incrementamos la concentración de hidroxilos, será el ácido débil del tampón quien ceda un protón para neutralizarlo. En este sentido, también tenemos que la ecuación de Henderson-Hasselbalch describe el comportamiento de dichos amortiguadores en solución acuosa. Según esta ecuación, cuando el pH de la solución es igual al pKa del sistema, entonces tendremos que tanto la especie ácida como la especie básica se encuentran en equilibrio, ¿sí? Es decir, sus concentraciones son iguales en esa solución acuosa. En la célula, aquellas sustancias que tengan un pKa próximo a 7, es decir, próximo al pH fisiológico que les comenté, serán consideradas buenos tampones o buenas soluciones amortiguadoras. En este sentido, pues, tenemos que el principal tampón biológico intracelular es el tampón de fosfatos, que presenta un pKa de 6.86.
mientras que el principal tampón sanguíneo es el sistema tampón bicarbonato. En este sentido, tenemos que por ejemplo, en el caso del tampón de fosfatos, tenemos que el ácido fosfórico en solución acuosa se va a disociar en su forma protonada, ¿sí? Es decir, en el ácido más su base conjugada, que va a ser el fosfato. Mientras que en el caso del bicarbonato, vamos a tener que este bicarbonato en solución acuosa se puede ionizar en su forma protonada, es decir, el ácido y el el ácido carbónico se puede disociar en su forma protonada, es decir, el ácido más su base conjugada, que es el bicarbonato. ¿Sí? Ahí me había equivocado. Ahora bien, chicos, resulta que, como ya les mencioné, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch tiende a describir cómo es que se comportan estas soluciones amortiguadoras. En este sentido, pues tenemos que la reacción general de disociación de un ácido va a ser la siguiente. Primero, vamos a tener ese ácido débil en solución acuosa, el cual va a tender a irse disociando, ¿sí? A irse desionizando en lo que es su forma no protonada y su forma protonada, es decir, el ácido y su base conjugada. Esta reacción se caracteriza por una constante de equilibrio, también conocida como Ka o constante de disociación del ácido, que puede expresarse como constante de disociación del ácido es igual a la especie ácida por la especie alcalina, es decir, por su base conjugada, entre el ácido débil sin disociar. En este sentido tenemos que el grado de disociación de un ácido se puede expresar también como menos logaritmo de Ka. Es decir, hacemos alusión a lo que es el pKa. Todos los ácidos débiles van a presentar un valor de pKa, mientras que en el caso de las bases débiles, pues se conocerá como pKb. En este sentido, tenemos que pues ya hay tablas que nos indican cuáles son los pKa y los pKb de los principales ácidos y bases débiles, respectivamente. También tenemos que el pKa es un valor inversamente proporcional a la fuerza del ácido. Ahora bien, yo les mencionaba que el pKa pues puede estar y pKb pueden estar contenidos en ciertas tablas que ya pues están publicadas en algunos libros de química analítica. Sin embargo, ¿cómo le hicieron para poder determinar esos pKa o pKbs de esos ácidos y bases débiles? Bueno, resulta que nosotros el pKa y el pKb lo podemos calcular mediante curvas de titulación. En este sentido tenemos un ejemplo, que es la curva de titulación del ácido acético. ¿Cómo fue que le hicieron ellos para poder calcular el pKa del ácido acético? Bueno, primero que nada, trabajaron con una solución de ácido acético, el cual pues es un ácido débil. Y luego lo fueron titulando añadiendo una cantidad de una base fuerte, como puede ser el hidróxido de sodio. Obviamente el hidróxido de sodio con una concentración conocida. En este sentido, conforme se va agregando
esta base fuerte al ácido débil, vamos viendo cómo se va dando la reacción. Y conforme vamos añadiendo, también vamos midiendo el pH de la solución. En este sentido, pues, graficamos pues, la cantidad de esa base que vamos añadiendo versus el pH de la solución del matraz. Y en este sentido vamos a encontrar el siguiente comportamiento. Resulta que, por ejemplo, a pHs ácidos tenemos que quien predomina en solución es el ácido no disociado, es decir, el ácido acético. Mientras que cuando se incrementa a pHs, digamos, más altos, a pHs alcalinos, tenemos que la forma que reina es la forma no protonada, es decir, su base conjugada, ¿sí? Sin embargo, si se fijan aquí en la gráfica, va a haber un punto en el cual haya equilibrio entre ambas especies, es decir, entre ese ácido acético, que es la forma ácida, y la forma no protonada o básica, es decir, el acetato. En este punto de equilibrio, nosotros tenemos pues que se iguala el pKa con el pH. Por tanto, tenemos que el pKa del ácido acético es de 4.76. Y de hecho, también a partir de aquí se puede determinar la región tamponante. Por lo regular, una vez que calculamos el pKa, nosotros podemos discernir que la región tamponante se va a mover uno hacia un valor de pH hacia arriba y un valor de pH hacia abajo. Es decir, esa región tamponante va a cubrir de 5.76 a 3.76, que básicamente es un punto hacia arriba o un valor de pH hacia arriba y un valor de pH hacia abajo con respecto al pKa. Y de hecho, la ecuación de Henderson-Hasselbalch precisamente va a estar asociando el pKa con el pH. En este sentido, tenemos que pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración de la base conjugada entre el ácido débil. Que básicamente tenemos pues que cuando el pH es igual al pKa, pues tanto la especie no protonada, es decir, la concentración de la base conjugada, como la concentración del ácido débil, son iguales. También, chicos, en esta diapositiva coloqué algunas fórmulas para poder nosotros calcular el pH tanto de ácidos fuertes, bases fuertes y ácidos y bases débiles. Aquí tenemos, por ejemplo, que para ácidos fuertes vamos a utilizar la fórmula pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno o hidronios. Mientras que para bases fuertes tenemos que el pH es igual a 14 menos el pOH, donde pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Mientras que para bases y ácidos débiles tenemos que pH es igual a menos pKa más logaritmo de la concentración de la base conjugada entre el ácido débil, que básicamente es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora bien, chicos, a continuación les muestro un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar lo anteriormente visto para poder calcular el pH de un ácido débil. En este sentido, pues tenemos que calcular el pH para una solución de ácido carbónico 0.5 molar.
en donde nosotros conocemos que el pKa del ácido carbónico es de 1.7 por 10 a la menos 4. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la ecuación para poder nosotros mostrar cómo se disocia ese ácido carbónico. Resulta pues que ese ácido carbónico en solución acuosa, una vez que se disocie, nos va a dar la forma protonada, es decir, la forma ácida más su base conjugada, que en este caso serían los bicarbonatos. También tenemos que la fórmula del pKa, que nos dice que el pKa es igual a la concentración de la forma ácida por su base conjugada entre la concentración del ácido débil. En este sentido, nosotros podemos sustituir en dicha fórmula, ya que nosotros conocemos tanto el pKa como la concentración inicial de ese ácido carbónico. En este sentido, pues vamos a tener la sustitución de este pKa, que es de 1.7 por 10 a la menos 4, va a ser igual a la concentración de la forma ácida por la concentración de la forma básica, es decir, de la base conjugada. Sin embargo, chicos, nosotros en este problema no sabemos cuánta forma ácida y básica se está generando por la disociación del ácido carbónico. Por ende, por ello es que le ponemos X, es decir, la desconocemos. Por ende, tenemos que va a ser igual a X por X entre la concentración de la forma, o más bien la concentración del ácido carbónico, ¿sí? En este sentido, nosotros sí sabemos la concentración inicial del ácido carbónico. Sin embargo, dado que este ácido carbónico se está poniendo en una solución acuosa, conforme se vaya dando la disociación de vamos a tener pérdida de concentración de ácido carbónico, es decir, en realidad la concentración de ácido débil va a ser igual a 0.5 molar menos la parte que se está ionizando, ¿sí? Que se está disociando. En este sentido, pues, tenemos que vamos a despejar a X. Entonces, aquí tenemos pues que el pKa de 1.7 por 10 a la menos 4 y luego, para nosotros poder despejar X, primero, este valor que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, como lo vemos en esta parte. Y luego, X por X, X cuadrada. Ahora bien, chicos, miren, nosotros sabemos que cuando pongamos ese ácido carbónico en presencia de agua, se va a empezar a disociar. Sin embargo, dado que es un ácido débil, nosotros contemplamos que dicha disociación va a ser muy pequeña, ¿sí? Solamente una pequeña cantidad de esos 0.5 molar de ácido carbónico se van a disociar. Por ende, nosotros podemos despreciar el valor de X. Si nosotros despreciamos el valor de esta X, entonces la despreciamos, es decir, la eliminamos, vamos a tener que X cuadrada, ¿sí? X cuadrada es igual a 1.7 por 10 a la menos 4, que es el pKa del ácido carbónico, por la concentración inicial del ácido carbónico. Posteriormente, para nosotros poder eliminar este cuadrado, vamos a tener que sacarle raíz cuadrada para únicamente quedarnos con X. Esto lo tenemos que realizar en ambos sentidos de la ecuación. Por ende, tenemos pues que cuando multiplicamos 1.7 por 10 a la menos 4 por
0.5 vamos a obtener 8.5 por 10 a la menos 5 molar, al cual le sacamos raíz cuadrada y por ende tenemos que X va a ser igual a 9.2 por 10 a la menos 3 molar. X ya dijimos que era igual a la forma ácida, ¿sí?, que se está disociando del ácido carbónico. Por ende, tenemos que X es igual pues a la forma protonada. Por ende, ahora nos vamos a sustituir este valor en la fórmula para calcular el pH. Y tenemos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de la forma protonada o la forma ácida. Y como ya la calculamos, únicamente lo sustituimos. Y de esta forma tenemos que el pH de esta solución de ácido carbónico 0.5 molar es de 2. ¿Sí? Es de 2. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que fue correcta esta decisión de despreciar el valor de X? Bueno, para esto nosotros vamos a calcular el porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización se calcula dividiendo la concentración de ácido, es decir, la concentración de la especie ácida o protonada, entre la concentración inicial del ácido débil. Y luego la vamos a multiplicar por 100. En este sentido vamos a tener pues que sustituir 9.2 por 10 a la menos 3 molar entre 0.5 molar, que fue la concentración inicial del ácido carbónico. Y luego lo vamos a multiplicar por 100. En este sentido, tenemos que el porcentaje de ionización de ese ácido carbónico es de 1.84. Y hay una regla que nos dice que si el porcentaje de ionización es superior a 5%, entonces no podemos despreciar X. Sin embargo, si este porcentaje de ionización es menor de 5, sí es correcto que nosotros podamos despreciar el valor de X, ya que esto nos indica que pues este ácido carbónico, una vez que se pone en contacto con agua, se está desionizando muy poquito, ¿sí? Muy pequeña cantidad de esos 0.5 molar pasa a transformarse a su parte ácida y su parte básica. Entonces, por ende, por eso es que este cálculo, ¿sí?, quedamos que sí es correcto, porque este porcentaje de ionización es menor al 5%. ¿Qué haríamos si, por ejemplo, no quisiéramos despreciar X? O, por ejemplo, que al momento de calcular el porcentaje de ionización, este fuera superior a 5%. Pues bueno, hay otra forma que nosotros podemos utilizar para poder calcular el pH. En este sentido, vamos a utilizar el mismo ejemplo, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos, cambió la diapositiva. En este sentido, nosotros sabemos que en este ejemplo sí se puede despreciar el valor de X, porque el ácido carbónico se desioniza muy poco en solución acuosa, ¿sí? Sin embargo, digamos que nosotros no sabíamos eso, ¿sí? No sabíamos eso y por ende sí queremos considerar el valor de X. Pues bueno, en este sentido vamos a nuevamente utilizar nuestra ecuación, esa que nos menciona que el pKa es igual a la concentración de protones, ¿sí?, es decir, de la especie ácida, por la especie básica, es decir, la base conjugada, entre nuestra concentración inicial del ácido débil. Ahora sustituimos lo que ya conocemos, que ya quedamos que conocemos nuestro pKa y conocemos la concentración inicial de ese ácido débil,
¿sí? Es decir, del ácido carbónico. Ahora bien, chicos, nosotros aquí, como no vamos a despreciar X, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir acomodando para que a final de cuentas las X nos queden en un solo lado de la ecuación. Es decir, por ejemplo, esto que está aquí dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. ¿Cómo lo vemos acá? 1.7 por 10 a la menos 4 se va a multiplicar por 0.5 molar menos X. Posteriormente, esto lo vamos a igualar con estas X, que de hecho X por X, X cuadrada. Ahora bien, chicos, este valor lo vamos a multiplicar tanto por 0.5 como por X, obteniendo entonces que 1.7 por 10 a la menos 4 por 0.5 es igual a 8.5 por 10 a la menos 5 molar. Y luego, más por menos, menos. 1.7 por 10 a la menos 4 por X es igual a 1.7 por 10 a la menos 4X, igual a X cuadrada. A continuación, esto lo vamos a igualar con 0 y posteriormente vamos a despejar la X. Es decir, la vamos a dejar todas estas X solamente a un lado de la ecuación. En este sentido vamos a tener pues que esta X cuadrada se pasa a este lado de la ecuación y acá la vamos a igualar con 0. En este sentido pues tendríamos que X cuadrada más, ¿sí? Más 1.7 por 10 a la menos 4 menos 8.5 por 10 a la menos 5 molar. Que en este sentido, chicos, básicamente nada más lo que hicimos fue como que cambiar, ¿sí? Cambiar todo esto para acá. ¿Por qué lo acomodamos de esta manera? ¿Por qué lo igualamos con 0? Bueno, porque de esta manera nosotros podemos obtener una ecuación cuadrática. Es decir, ¿sí? Una ecuación cuadrática es esta que tenemos acá abajo, que nos indica que ax cuadrada más bx más c es igual a 0. En este sentido, pues tenemos que, si bien es cierto aquí no tenemos una a, nosotros, aunque no tengamos esa a, podemos considerar que esa a es igual a 1, ¿sí? Entonces, de x cuadrada más b, que en este caso b es 1.7 por 10 a la menos 4 de x, ¿sí? Y luego la c es, su valor es de 8.5 por 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Es decir, nosotros aquí lo que hicimos fue básicamente de esta igualación y este despeje, nosotros la igualamos con la ecuación cuadrática para posteriormente despejar x. Una vez que nosotros de esta ecuación cuadrática despejamos x, tenemos que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Ahora bien, nosotros vamos a sustituir en esta ecuación, ¿sí?, lo que ya conocemos, que en este caso, pues conocemos, por ejemplo, el valor de b, que en este caso el valor de b, pues es el valor de pKa. Y tenemos que, va a ser menos, entre paréntesis, 1.7 por 10 a la menos 4, que es el valor del pKa, más menos la raíz cuadrada de, nuevamente b, que ya quedamos que es de 1.7 por 10 a la menos 4, elevado al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso a quedamos que aunque no lo menciona, pues nosotros podemos discernir que es 1. Y luego por c, que c ya quedamos que vale menos 8.5 por 10 a la menos 5 molar.
Esto lo vamos a dividir entre 2 por A, que ya quedamos que A es 1. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar a realizar las operaciones que se encuentran dentro de la raíz cuadrada. En este sentido tenemos que 4 por 1, 4. Y luego menos 4 por menos 8.5 por 10 a la menos 5 va a ser igual a 3.4 por 10 a la menos 4. ¿Por qué? Bueno, de hecho, ¿por qué cambió el signo? Pues básicamente porque menos por menos da más. ¿Sí? Y luego 4 por 1, 4. Y luego 4 por 8.5 por 10 a la menos 5, 3.4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ahora, si nosotros a 1.7 por 10 a la menos 4 lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener que esto nos da un valor de 2.89 por 10 a la menos 8. Si se fijan, y también en este sentido tenemos que 2 por 1, 2. Vamos, digamos, realizando paso a paso las operaciones para poder nosotros ir calculando correctamente este valor de X. Que, ojo, en este tipo de ecuaciones, primero se tiene que realizar las operaciones que vayan dentro de la raíz cuadrada, para que posteriormente vayamos simplificando hasta llegar al valor de X. En este sentido, pues, tenemos que también 2.89 por 10 a la menos 8 más 3.4 por 10 a la menos 4, vamos a sacar su valor y posteriormente le vamos a sacar la raíz cuadrada. De esta manera vamos a obtener un valor de 1.84 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? Ahora bien, chicos, en esta ecuación, si se fijan, pues básicamente el menos 1.7 por 10 a la menos 4, pues se pasa igual. Pero aquí, anteriormente decía más, menos. Nosotros optamos por agarrar el signo positivo. ¿Por qué? Pues porque en este caso se trata de un ácido débil. Entonces, dado que son, digamos, valores muy pequeñitos, si nosotros tomáramos el signo negativo, entonces, si ya de por sí son números pequeños y luego tú le agregas signos negativos, vas a obtener resultados obviamente pequeños y negativos. Y pues no es nuestra intención es que si obtenemos valores pequeños, al menos sean positivos. Y también porque recordemos, la concentración se expresa en números positivos, no en números negativos. En este sentido, pues, tenemos que menos 1.7 por 10 a la menos 4 más todo lo que el resultado de toda esta operación, que es 1.84 por 10 a la menos 2 molar, entre 2. Una vez resuelta dicha operación, tenemos que X va a ser igual a 9.1 por 10 a la menos 3 molar. Y si se fijan, en ambas situaciones, es decir, tanto cuando consideramos X como cuando despreciamos X, obtenemos un valor de X aproximado. Este fue de 9.2 por 10 a la menos 3, mientras que cuando consideramos X es de 9.1 por 10 a la menos 3. Por tanto, se comprueba que independientemente de que tú tomes en consideración el valor de X o no, en cuanto a la cantidad de ácido carbónico que se disocia, pues no hay ninguna diferencia. Entonces, por tanto, pues volvemos a comprobar precisamente lo que les comenté, que cuando ese porcentaje de ionización es menor del 5%, tú puedes utilizar esta
forma de calcular el pH en la solución amortiguadora o puedes utilizar esta, ¿sí? Cualquiera de las dos es correcta. Repito, siempre y cuando el porcentaje de ionización cuando tú desprecias X no sea mayor del 5%. Y bueno, chicos, ¿sí? Esta diapositiva sobre todo la coloqué para nosotros reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre algunas situaciones que luego, más que beneficiarnos, se ponen únicamente de moda. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al consumo del agua alcalina. Yo te acabo de mencionar que nuestro cuerpo ya posee soluciones que amortiguan los pequeños cambios de pH. Sin embargo, cuando a ti te comercializan o te tratan de vender esta agua alcalina, te prometen que ella te va a ayudar precisamente a neutralizar la acidez de, por ejemplo, bucal, digestiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros ahorita, con lo que acabamos de ver de las soluciones amortiguadoras, sabemos que nuestro cuerpo ya de manera natural, de manera fisiológica, lo va a hacer. Por ende, está de más el consumo de esta agua alcalina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque realmente no te va a aportar un beneficio extra, a menos que tú tengas alguna patología asociada, ¿sí? Con algún desequilibrio en cuanto a tu capacidad de amortiguación. Entonces probablemente sí te sirva. Pero mientras seas un individuo sano, no tienes por qué estar tomando agua alcalina, ¿sí? También, chicos, es importante mencionar que pues sí, que estos valores, digamos, de pH fisiológico que se puede neutralizar gracias o bueno, estas fluctuaciones en cuanto al pH fisiológico, que pueden sufrir fluctuaciones, se pueden contrarrestar con soluciones amortiguadoras, soluciones tampón. Sin embargo, nosotros en laboratorio clínico podemos también detectar cuando no se está dando correctamente esta amortiguación mediante una gasometría arterial. Una gasometría arterial, como su nombre lo indica, se hace en muestra de sangre arterial y esta va a medir el pH sanguíneo y la cantidad de presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono y bicarbonatos que se encuentra en dicha muestra de sangre arterial. En este sentido, nosotros vamos a tener que cuando la concentración de protones incremente, pues el pH sanguíneo se va a disminuir y por ende nosotros vamos a tener en nuestra gasometría niveles bajos de bicarbonatos y también puede ser que incremento de la presión parcial de dióxido de carbono. Dependiendo de cuál de ellos dos se encuentre incrementado en la gasometría, nosotros podemos ayudar al médico para que éste pueda diagnosticar ya sea acidosis metabólica en el caso de que quien se encuentre por debajo del rango normal sean los bicarbonatos o en su defecto acidosis respiratoria, si es que se encuentra incrementada la presión parcial de dióxido de carbono. Mientras que, por ejemplo, cuando en esta gasometría arterial se encuentra incrementado los bicarbonatos en muestra de sangre arterial, podemos discernir que el individuo presenta una alcalosis metabólica, mientras que si se encuentra disminuida la presión parcial de oxígeno, podemos intuir que el individuo cursa por una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y bueno, también a su vez vamos a ver que el pH sanguíneo incrementa a más de 7.45. Y bueno, chicos, eso sería todo por este video.
en clase presencial. Espero todas sus dudas y comentarios al respecto del tema. Y bueno, también vamos a tratar de dejar tiempo para poder resolver otro ejemplo precisamente del comportamiento de un ácido o alguna base débil. Gracias, chicos. Bye.